Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Enfoque. Esta semana traemos varios temas de actualidad de esta semana, pero vamos a centrarnos hoy en esa auditoría anunciada ayer por el presidente de la Autoridad Portuaria, una auditoría que pone en conocimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por presuntas irregularidades en las obras y construcción de la estación marítima. Estas obras se ejecutaron durante el gobierno anterior y por eso esta mañana el presidente del Partido Popular, Juan José Imbroda, ha señalado a Mustafa Berchan asegurando que presentará una querella por injuria y calumnias. Además de este tema, hablaremos de otros más. No nos vamos a olvidar de la pandemia, que sigue avanzando imparable. Los datos no son nada buenos en nuestra ciudad. De hecho, la incidencia acumulada se sitúa ya en 490, por encima de casi todas las regiones de nuestro país. Antes de nada, pues vamos a presentarles, como siempre, a nuestro invitado de esta noche. Buenas noches, Jesús Delgado, diputado no adscrito. Buenas noches, muchas gracias. Rachi Bucián, Coalición por Melilla, buenas noches. Buenas noches, Faustilla, ¿qué tal? Javier Lence, Partido Popular, buenas noches, Javier. Buenas noches. Y Paqui Maeso, Partido Socialista, buenas noches, Paqui. Hola. Bienvenida a los cuatro. Bueno, pues empezamos por esa auditoría que anunció ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Víctor Gamero. Pues no sé quién quiere empezar a explicar, Rachi. Bueno, a mí me sorprende, además, parafraseando al propio Imbroda, su actitud ha sido como la del calamar a la hora de soltar tinta, porque en lugar, de alguna manera, sobre todo, él siempre que asume aquello de respetar siempre a la justicia, yo creo que más que nunca lo lógico hubiera sido optar por eso, que en caso de que existiese algún tipo de irregularidad al respecto, pues serían las autoridades judiciales las que tienen que dirimir todo al respecto, pero yo no tengo ningún tapujo en decir que estamos seguramente ante uno de los mayores casos de corrupción que ha conocido la historia democrática de nuestra ciudad, inclusive del panorama nacional. ¿Por qué? Porque fue el propio Bárcenas, en la actualidad, con los diferentes casos de corrupción que señalan al PP nacional, donde inclusive en uno de los últimos testimonios habla de 400.000 euros a HL, Melilla y aquello del propio señor Almazán, entre comillas lo del señor Almazán, de contentar a mis jefes políticos y además hablar de una especie de equilibrismo o algo similar. Y eso es algo que han salido de todas las cadenas nacionales. Esto no es algo que yo solamente esté exponiendo como representante de coalición por Melilla. Yo creo que la auditoría, al fin y al cabo, los números no engañan. Yo además, ayer de manera jocosa, vía redes sociales, en un Twitter dije lo del viento se llevó, sobre todo porque fue una obra supuestamente faraónica, importante, estratégica para los intereses de la ciudad, costó 2 veces más de lo que principalmente estaba presupuestado, hubo un supuesto modificado, sin ningún tipo de informe técnico al respecto, se hablaba de que, o se habla, que hay material que finalmente no se pudo usar directamente para la propia construcción de la estación marítima y se encuentra o se ha encontrado en algunos domicilios particulares de determinados personajes. Yo creo que estamos ante un hecho bastante grave. El hecho de derivarlo a Fiscalía y a la Oficina contra el Fraude, yo creo que me parece un paso muy acertado y esperemos que, evidentemente, la justicia haga su trabajo y la propia Audiencia Nacional, con esa imputación al propio Almazán, ya muestra, evidentemente, de que pueden existir determinados indicios y espero, evidentemente, que paguen por ello. No hablamos de 1, 2 o 3 o 4, 5 o 6 millones de euros, hablamos de 9 millones de euros. Hablamos, como ha comentado esta mañana mi propio compañero Hassan Mojatar, de desfalco. Yo creo que una auditoría hecha por profesionales de manera externa e independiente a una institución como la Autoridad Portuaria, evidentemente se basa en la documentación que obra en su poder. Y llegar a esa conclusión, yo creo que realmente estamos ante un hecho preocupante de mala gestión de recursos públicos, porque además también ayer recuperé una noticia publicada en el Diario Sur hace unos años, donde hablaba el propio ex director de la Autoridad Portuaria de que la modificación iba a ser puntual de 2 o 3 millones de euros, pero no, fueron 9 millones de euros, sin informe, como he dicho anteriormente, sin los documentos técnicos. Puedo entender que hoy el representante del Partido Popular se pueda sentir incómodo. Yo estoy seguro de que muchos de ellos no han compartido parte de esa gestión, porque además los audios
que se han puesto en manos de las autoridades judiciales y han salido otros medios nacionales de 400.000 euros para mis jefes políticos en la ciudad autónoma de Melilla, a mí me gustaría saber quiénes son esos jefes políticos. Y espero, evidentemente, que la Audiencia Nacional, el propio Bárcena ya el otro día dio un adelanto con ese importe y esa cantidad y esa empresa, y esperemos, evidentemente, que esto llegue a su fin. Bueno, evidentemente cuando se lleva a cabo una auditoría puede ser porque hay un antecedentes o porque hay alguna sospecha o haya algo que te haga tomar ese tipo de decisión, ¿no? También si se ha hecho una auditoría, porque puede ser un tema que cuando van pasando la legislatura es normal que determinadas empresas sufran auditorías todos los años, que se hace como sistema para llevar un control. Claro, una auditoría bien realizada y bien hecha, si saca a la luz determinados temas y determinado dinero que, por llamarlo de alguna manera, no se ha utilizado adecuadamente, pues bueno, yo soy de la labor, estoy por la labor de que, y además aconsejo, de que esto se ponga en manos del personal jurídico que pueda sacar adelante todo este tipo de temas. Indudablemente hay que ponerlo en manos de la justicia. Y más importante aún todavía es depurar responsabilidades. Y entonces, pues aquí habrá que mirar a ver todo lo que hay, y si es una auditoría en la cual hay una sobrecarga porque está justificado, pues bueno, en la justificación nadie tiene que tener miedo, pues si hay algo que sea normal. Pero si realmente alguien ha metido la mano, como se suele decir, y hay una serie de temas importantes, pues habrá que depurar responsabilidades, eso está claro. Javier. Sí, bueno, aquí yo quisiera decir varias cosas. En primer lugar, estamos hablando de una auditoría que encarga la Presidencia de Autoridad Portuaria, que no tenemos ningún documento, solamente los comentarios que él hizo en rueda de prensa ayer, si no recuerdo mal, y por tanto nada más que he visto en prensa algunos comentarios que él ha hecho, algunos que me suenan raros hablando de una administración pública, porque es que la Autoridad Portuaria no es la casa de nadie, sino es una administración pública que se audita, que cualquier proyecto reformado de proyecto tiene que autorizar puertos del Estado. Digo, porque yo estoy en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y sé cómo funciona por dentro, cómo funciona como cualquier administración, como cualquier reformado que te quieren hacer a ti, Rachi, te lo tiene que autorizar un técnico. Claro. Entonces, habla de reformado sin informe, sin autorizaciones, sin licencias, etcétera. Así, a mí me parece una cosa muy grave para que luego termine, por un lado, pagando puertos del Estado esas certificaciones, y cosas que no se han hecho y que se han certificado. Entonces, esas certificaciones que no las firma ni el presidente de la Autoridad Portuaria ni probablemente el director, ahí tiene que haber varias. Tú cuando pagas una certificación tienes 5 o 6 firmas, cualquiera de las que tú firmas para poder pagarse. Entonces aquí estamos hablando de arquitectos, ingenieros que ven que se ejecuta, porque si no, no firmarían esas certificaciones y al final terminan yendo a Puertos del Estado o a la EGAE, a la Intervención General del Estado, que da los vistos buenos oportunos y por tanto tiene que estar todo correctamente para que eso se pague. Si no, no se autoriza el pago. Claro, cuando eso se ha pagado diciendo un auditor que ni tenía firma, ni tenía autorización, ni tenía licencia y se ha hecho por las buenas, así a las bravas, y que tira para adelante y si los micropilotos en vez de 12 de 24, y dice, venga, pues 24, te pago más. Yo eso es que me cuesta mucho en una administración que no haya un técnico que diga, pues si efectivamente los micropilotes de 20 no valen, valen los de 26 y por tanto está justificado técnicamente de esa variación y por tanto el sobrecoste que conlleva. Es decir, que todo esto me suena raro por saber cómo funciona por dentro de una administración donde hay muchos técnicos de puertos del Estado que fiscalizan todas las obras de las diferentes autoridades portuarias. Y por encima de todos ellos está la intervención, la IGAE, que es la Intervención General de la Administración del Estado, que es el interventor, es el que interviene en las cuentas y por tanto autoriza los pagos. Pero esta encima tiene fondos FEDER, que es un 15%. Y fondos FEDER, que tiene también su intervención, también ha pagado su 15% de esta estación marítima a la que le corresponde. Y ellos ya han visto toda esa documentación y no han visto nada raro, si no, no lo habrían pagado. Entonces, todo esto me suena raro. Así, en principio, y sin entrar, primero, sin tener la auditoría en la mano, sino simplemente frases que nos da el presidente de la Autoridad Portuaria en una rueda de prensa, donde entresaca frases muy llamativas, hombre, muy
pero que conociendo, insisto, como conozco la administración por dentro, me cuesta mucho que hayan firmado, yo qué sé, entre Administración, Autoridad Portuaria de Melilla, Puertos del Estado, IGAE y FEDER, pues pueden haber firmado esos expedientes y esos pagos, yo qué sé, 20, 30, 40 personas. Y se ha pagado y no se ha hecho y no tiene licencia. Y no, pues me cuesta, nada más, me cuesta. Me gustaría tener, entre otras cosas, el documento de la auditoría, porque son apreciaciones o conceptos muy difíciles de entender y muy graves porque implicaría muchos funcionarios de alta graduación, ingenieros, técnicos de la máxima graduación, tanto aquí como en Puertos del Estado, como Intervención General del Estado y en Europa con FEDER. Me cuesta mucho. Nada más, es decir, simplemente porque no tengo datos, es decir, si a mí esa auditoría me la hacen llegar y me dice, mira, aquí está el documento, el no documento, no sé qué, para que también, claro, si tú pones unas conclusiones en una auditoría, tienes que poner también los documentos o la no existencia de determinados documentos para llegar a esas conclusiones tan duras, ¿no? tan contundentes. Y no tengo esa auditoría, pero de entrada me suena raro, teniendo en cuenta cómo funciona la administración por dentro, ¿no? Paqui, a ver si hemos tenido un problema de sonido con Paqui, por eso lleva el micrófono de mano. Pero bueno, yo creo que así bien. Bueno, estás poniendo en cuestión la auditoría, ¿no? No, o sea, está poniendo la auditoría en cuestión a muchos funcionarios también. Bueno, una auditoría Sí. te intenta dar la imagen fiel de una empresa. Para Sí, eso sí, existe. claro, pero en base Partir a de la ahí, como te he documentación que obra en si su poder, existen claro. o no la omisión de determinados documentos, porque ayer precisamente, y perdona Paqui, bueno, el propio presidente del Partido Popular ayer se quejaba en otro medio de comunicación aquello de que los técnicos no hicieron bien su trabajo, la responsabilidad era de los técnicos. A lo mejor precisamente por ahí pueden ir los tiros, no lo sé, lo desconozco. Que es lo que no desconozco. tengo ni la auditoría. Pero que el Simplemente auditor informa sobre la documentación existe que se le da. una ojo. causa judicial abierta que tiene íntima relación con la que se puede abrir ahora mismo al respecto. Como he dicho, dejemos que las autoridades judiciales, con los informes y las pruebas pertinentes, se lleve a cabo pues la investigación oportuna. Pero vamos, este mismo exdirector de la autoridad portuaria, también todos les pagamos un máster, evidentemente con dinero público. Estamos hablando de la auditoría, sí, podemos hablar de muchas más cosas. Sí, pero yo estoy hablando todo sobre relacionado, la figura de esta persona. Sí. Yo creo que cuanto menos habrá que ponérselo en tela de juicio, porque existe una prueba irrefutable, como un audio ante grande constructora, la solicitud de 400.000 euros para sus jefes políticos. Y eso lo ha escuchado toda España. Es más, yo no entiendo ni siquiera cómo después que entró Marín no hizo él la propia auditoría. O sea, no sé por qué hemos esperado Pues a porque tener... la autoridad portuaria audita todos los años, por la IGAE, todos los años, la Inspección General de la Administración, igual que el Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma, el Tribunal de Cuentas. Una igual. fiscalización de las cuentas anuales y otra cosa sobre el proyecto de la construcción de la nueva estación marítima. No, Javier, de verdad, en este caso podemos coincidir en algún aspecto de tu exposición, pero lo que yo no puedo compartir es que digas que año tras año se fiscaliza la autoridad portuaria cuando se fiscaliza sus cuentas, su gestión, número de pasajeros, número de rotaciones, tráfico de mercancías... Claro, y contratos y obras, claro. Pero en ese momento, o en los 4 años que presidía la autoridad portuaria el señor Marín, en ningún momento estamos construyendo una nueva estación marítima, no hubo una fiscalización. Por eso, por sus motivos, cuestiones políticas... Porque ya estaba cuestiones hecho menos por políticas. IGAE y por FEDER. No. Precisamente, si el hecho de llegar a estas conclusiones por una auditoría, porque existían dudas razonables, existía documentación dentro de la propia autoridad portuaria por algunos técnicos donde veían la conveniencia de llevar a cabo una auditoría para esclarecer determinadas cuestiones y para eso acaba de llevar ese tipo de auditoría. A partir de ahí, como he dicho anteriormente, será la autoridad judicial, la investigación oportuna que tenga que dirimir responsabilidades. Yo siempre he estado convencido de que la justicia en un Estado de Derecho es un pilar fundamental. Primero, la presunción de inocencia, no cabe duda, pero luego, es decir, el que comete una infracción, una ilegalidad y el que comete un delito, la justicia llega, tarda o no tarda, pero llega y termina ejecutándose una sentencia y terminan pues pagando los que lo han hecho. Todos los partidos hemos tenido casos, CPM con el propio Mustafa Berchan, donde al final pues termina una sentencia que se tiene que cumplir. Pues claro, ocurre en todas partes. Ahora bien, que la justicia actúe, a mí lo que me gustaría es que no solo actuara, sino actuara con prontitud, siempre. Y segundo, ¿por qué? Porque afecta
también a una imagen irreal que se traslada a la opinión pública sobre lo que es un partido político, cuando es una persona, o puede ser cualquier... Pero si estropeáis más la imagen poniendo en duda eso y que entre en un tema judicial, porque si hubo algún problema... Si tiene que tener su recorrido pues en la entonces justicia, la imagen sin duda. de vuestra sigla puede quedar peor porque... sin entrar ahora en el proceso judicial ya le estáis poniendo parche y diciendo que esa auditoría no tendría que haber sido y no te la crees. ¿Quién ha dicho eso? Sí, no, lo estaba No, yo lo he dicho mal. Perdón. Sí, Perdón. has dicho Voy a tener que... vale, Vamos a voy a dejar tener que explicarme un poco, porque... ponga a Paqui, Paqui, que no ha tenido también. oportunidad. Venga, Paqui, perdón. Y ahora Y además Es que yo no he es dicho que la auditoría no había que hacerse, pero bueno. que no la entiendes cómo se ha hecho. No, ¿quién ha Que dicho no- eso? Sí, bueno, le has dicho que, bueno, que la auditoría... Que en realidad no hacía aquello- falta. Que no que la ya tengo, en primer lugar. Segundo, que no se le ha dado a nadie. Y que en esa auditoría hay cosas que ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria, Gamero, que ha sacado de esas frases, leyendo la auditoría, que a mí, conociendo la Administración, me suenan raro que haya ocurrido. Yo no estoy Por el bien- Y ahora- por he la- estado nunca en la autoridad portuaria. No, pero cualquier como administración pasa ciudadana, igual, como pasa igual. ciudadana de entonces y además ya cercana, pues yo estaba por el partido, siempre se habló de esas calidades, y cuando se voló la cubierta. ¿Cómo se voló tan pronto la cubierta? Lo que el viento se llevó 9 millones de euros, 400.000 euros y la cubierta. Y también es una obra maestra de nuestro cine. Bueno, o del decía, cine clásico. O sea, eso es lo... hubo una mala terminación. Y después, es que, fíjate, se paraliza el hospital porque había que poner más dinero del que se había presupuestado, ¿no? Y entonces lo paralizamos. ¿Cuántos años está Casi paralizado? 8 años. No, lo paralizan los técnicos de Ingesa. Casi diciendo 8 años. Porque se ha había que reformado- aumentar... Y ha porque sido modificado. Aquí Vamos a dejar a Paqui. se aumentan 9 millones y no hay problema. Y sin embargo, para el hospital, por aumentar el presupuesto y luego el tiempo de ejecución, era problema en el hospital. Aquí no fue problema. Doble tiempo de ejecución, no había problema. O sea, bueno, a mí, sin tener muchos datos, a mí me gusta que esté en manos de quien tiene que estar. Yo no sé si es o no es, pero en principio como ciudadana y como persona que pago impuestos, como decías Claro. el otro día, pues que estas cosas se investiguen Sin y duda. ya está. Y si no que hay vaya a mano problema, de la pues no hay problema. Sin duda, y que vaya a la justicia, Que por ya supuesto. está, Además, pues de ya hecho, ya está. está en manos de la justicia parte Bueno, del tema. pues- Si eso pues entonces, que tenga ya. su recorrido. No, te estoy diciendo Ahora, que me causa extrañeza y a mí, determinadas lo del términos hospital- que se utilizan en el informe. No, y esto sí. Pues sí que me No, causa extrañeza. todo. Sí Porque que un me- hospital hubiera sido a lo mejor más necesario que gastar tanto dinero. Probablemente, en una- si no estamos hablando No, de... pero sí, porque al final melillense, el que ha sufrido no tener un buen hospital. Claro, pero Y es que bueno, ahí, pues- a diferencia de esto, de que aquí no se paró la obra, pues no se paró. No, claro. Aquí no se paró Aquí porque no, era porque no. barra libre, hablando mal y Ya pronto, está, Javier. ¿no? Esa barra Aquí libre- sin Vamos modificado, a ver, perdón, sin Rachi. ningún informe técnico, Rachi, no, adelante. Rachi, que esto no que me tú sirve. sabes cómo funciona, Ya lo sé, por porque eso mismo. no es cierto. Que este material No no, me puede ser sirve. cierto. Ah, no te preocupes. Esto en el patio de mi casa queda de lujo. No lo sé. Esto es la información que llega. Pero que es que no podemos hacer se han caso hecho de las bulos cosas de ese tipo. Pero mira, a mí me han contado Bueno, por eso está en anécdotas manos ahora precisamente de la de ingenieros, de técnicos que se echaban la mano a la cabeza de determinado material que se había adquirido para la construcción de la estación marítima, donde decían, no, pero si esto no puede entrar aquí, pero si esto no es lo que no estaba en proyecto, ¿cómo se puede permitir esto? Eliminar dicha partida, desaparecer por momento el material de construcción y luego solicitar otro prácticamente sin ningún Y informe. se paga el uno y el otro. Y el otro. Pues, chicos, ¿alguien afirma esa barbaridad? Ya, pues, pero Bueno, por eso pues vamos mismo, a ver por eso si es mismo, así. Porque haya cometido la irregularidad, Claro, pues ahora habrá que ya está. depurar. Claro. Pero al igual que el propio exministro del Partido Popular, Rodrigo Rato, fue al fin y al cabo quien entró en prisión, no los técnicos al fin y al cabo, que por momento también estaban detrás, aunque y su causa también. Por eso, finalmente, existe un responsable último, Javier. Existe un responsable último. Porque si antes has señalado con respecto a Mustafa Berchan, condenado, con una sentencia Eso firme. tampoco lo digo yo, ¿eh? No. Lo dice el Supremo, ¿vale? No, que como bien comenta, como lo dice el Supremo, yo nunca, por ejemplo, o no ha habido prueba irrefutable de que a Berchan se le ha visto ofrecer un puesto de trabajo a cambio de votar por correo. Digo yo. Que yo Pues no voy a juzgar al Supremo, lo único que me faltaba. No, yo no estoy jugando al Supremo. Estoy hablando simplemente del hecho, inclusive que por el cual está condenado. Porque anteriormente también hubo un caso
porque compro lo de la prontitud, porque hay gente... Los vales además, de alimentos, a eso ¿dónde me está refiero. eso? Desde el año 2007, el vale de alimentos, una causa que supuestamente puede parecerse a lo del caso de voto por correo, con respecto a lo que se juzga, la analogía. Yo no digo que una cosa y la otra, evidentemente, pueda ser cierto, no voy a entrar ahí. La justicia ha establecido que evidentemente estas personas pues tienen que cumplir una condena, la cual yo no puedo estar de acuerdo porque puedo tener dicha opinión también jurídica al respecto, pero hay compañeros del Partido Socialista y compañeros de Coalición Palmerilla con familia, con sus bienes, con su preocupación laboral, profesional y personal, que han estado asumiendo durante 12 o 13 años una carga, yo creo que judicial, innecesaria. Y que luego ha salido a sueldo. Y que muchos de ellos han salido pasan. sueltos. Y si hablamos de los técnicos, el director provincial por entonces del SEPE, el señor Arana, que es un magnífico técnico, además ha sido profesor mío en la facultad, es técnico, igualmente ha salido absuelto. Supuestamente no es un técnico que tiene que velar por el procedimiento y finalmente ha sido condenado por cargo político. Por eso que, según el caso judicial, es cierto que muchas veces lo del técnico, el político, el responsable... Yo estoy diciendo, de verdad, además, me alegra que algunos compañeros tuyos, Javier, del Partido Popular, y yo creo que también te estaba sumando, que digan de que vayan hasta el final con dicho asunto. Claro. Y que ellos mismos reconocen, y además ayer también otro compañero tuyo sí comentaba, que se tenía que llegar hasta el final, porque yo creo que con casos así, evidentemente lo último que faltaba de que se dudase, entre otras cosas, de números que saltan a la vista que son preocupantes. Que no, lo que pasa Bueno, es que... cambiamos de asunto, si perdón, no nos va a dar tiempo a tocar. Sí. Llevamos ya 20 minutos con este. Ha quedado zanjado, ¿no? Porque ya cada uno, pues... Que la tiene su justicia postura y hable. que la justicia actúe a partir de ahora, ¿no? Y me gustaría tener la auditoría. Bueno, vamos... una leerla. polémica que ha suscitado en torno a la construcción de un colegio. Debería ser una buena noticia, pero no sé por qué. Suscita la polémica entre... Bueno, la consejera de Educación anuncia la construcción de un colegio esta semana, creo que el anuncio fue hecho el lunes. Estoy hablando y de la guardería de... Un colegio de infantil, Sí, en la explanada de cerca de la Jefatura Sí. Superior de Sí, Policía. infantil de 0 a 3 años. sí, Sí, pero el Partido Popular pues dice que no le parece la ubicación idónea. ¿Lo explica Bueno, Paqui? es que parece también curioso las declaraciones que ha hecho el PP, que hoy Elena las ha aclarado muy bien. Si desde el 2012 se califica eso como para bienes, o sea, para Equipamiento primario. Equipamiento De uso primario, público. ya estaba permitiendo la construcción por urgencia de algún edificio que se necesitara. Ellos, el PP, y en una zona donde no, y la parcela van a ser de 2.000. Claro, yo también, y además para poner un poquito Que- en contexto, que además, de alguna que manera... también tiene tu sí, porque consejería. al fin y al cabo, infraestructura y urbanismo es la competente con respecto a posibles solares y ubicaciones para este tipo de construcciones. Como bien ha comentado Paqui, en el año 2012, cuando se iniciaba la revisión del anterior Plan General de Ordenación Urbana, en la distribución de la plaza multifuncional, como su nombre indica, es multifuncional. Hablamos de una parcela de casi 30.000 metros cuadrados y en función de esa reparcelación, pues parte de esa parcela tiene que irse o destinarse para determinados usos. Es más, a nadie se le escapa que en la propia plaza multifuncional, en la otra parte, existe otra dotación de equipamiento primario de uso público, como pueden ser varias dependencias destinadas tanto para la jefatura de la policía local, para protección civil y el cuerpo de bomberos, unos 800 metros cuadrados, justamente a la otra de la esquina. En esa revisión, como bien ha indicado, el Partido Popular, y creo que con buen criterio, mantiene que por circunstancias excepcionales y con carácter de urgencia, se podía mantener una calificación en dicha parcela de unos 2.400, 2.600 metros cuadrados para equipamiento primario de uso público, dígase la construcción de una guardería, de una dependencia municipal, de una posible ampliación del Cuerpo Nacional de Policía, de la actual jefatura, es decir, un uso eminentemente público. Y en la actualidad la calificación existe como tal. La compañera Elena, haciendo una evaluación, inclusive con la propia Consejería de Infraestructura, con la Dirección Provincial, con determinados compañeros, consideran que una guardería en una zona céntrica, que por lo que se ve no está lo suficientemente cubierta en función de los ratios por alumno, considera de que esa ubicación céntrica puede ser la idónea. Porque otra de las parcelas que se habían plantado por parte del área de infraestructura fue una parcela contigua a la actual urbanización de Averroes, unos 6.000 metros cuadrados, pero ya considerando que a escasos metros está la guardería San Francisco de Asís, si no recuerdo mal,
hay una guardería, un centro de educación infantil, justamente a escasos metros, pues consideraba que podían chocar unos con otros. Desde un punto de vista técnico y de urgente necesidad, yo creo que Elena no se ha equivocado absolutamente en nada. Puede gustar más o puede gustar menos. Además es Pero una la zona... valoración técnica ya puede gustar o no políticamente hablando. Pero además hay otro proyecto de la Viceconsejería del Mayor, que creo que anunciará mi compañera Fátima, que habían pensado también que puede ser una ubicación idónea porque está el Centro Social de Mayores y existe también la Escuela de Danza en la Consejería de Cultura. Y muchos de ellos se han confundido de que la explanada de San Lorenzo, que es una parcela muy importante y que yo creo que la ciudad se tiene que quedar, para a lo mejor para una posible enajenación, porque puede ser buena para algo de la ciudad, o para una clínica privada, que siempre se ha hablado en esa zona, que eso sería la verdad bastante interesante, pero si el terreno está calificado como tal y existe una necesidad, pues pueden ser una de las posibles opciones. Es que además. son casi 200 niños que se quedan sin guardería al año, o sea, que no pueden entrar. O sea, plazas hacía falta. Y encima con el tema de conciliación también, porque pretende que se haga uso también en momentos de abrir el horario, pues por la tarde o algo, e intentar que sea algo que de verdad está demandando la ciudadanía y que además es la situación no está perjudicando porque es una parte que apenas se utiliza para los que se está respetando todos los deportes, todo lo que está en una esquinita que apenas, y sin embargo las funciones que va a dar va a ser mucho mejor que lo que, o sea, compensa con lo poquito que se va a perder de terreno en ese. Pero políticamente la crítica es legítima, faltaría más, pero técnicamente la explicación de Elena ha sido excelente, es decir, no se ha equivocado. La ubicación, ha presentado el plano, que puede gustar o no al Partido Popular, cierto. Además, mi labor como consejero de infraestructura está para este tipo de cosas, dar diferentes soluciones a las peticiones de otros compañeros, y el director general de Vivienda, Patrimonio y Urbanismo fue quien, entre otras cosas, le habló de la calificación, de los metros cuadrados y, sobre todo, del hecho de que en el año 2012 el Partido Popular quiso mantener, y lo digo con buen criterio, esos 2.400 metros para cualquier tipo de necesidad, porque la propia jefatura podía crecer hacia la izquierda y no puede crecer siempre y cuando la calificación del terreno no sea equipamiento primario de uso público, porque el resto sí está calificado, por ejemplo, como zona verde. Si tú colocas ahí una zona verde, tienes que esperarte a la aprobación de un plan general de ordenación urbana para poder llevar a cabo cualquier tipo de proyecto. Y la jefatura de la Policía Nacional, con su parking, podía haber crecido a la izquierda. Ahora mismo no existe un uso concreto y por eso existe la posibilidad legal de la construcción de esa guardería. Yo creo que quien ha faltado en esta ecuación, después de Elena y de Hassan y del Partido Popular, ha sido mis declaraciones para darle un poquito más de puntilla y de claridad a todo esto, pero yo creo que puede gustar o no, pero yo creo que técnicamente ha sido correcta. Jesús, y luego... Yo lo único que me gustaría, para empezar, es que el propio gobierno también se pusiera un poquito en orden, porque como ha comentado Rachi, Hassan va por un lado, tú ahora, no, que acabas es que de Hassan aclarar... participó ayer en el Foro de Movilidad, y en el Foro de Movilidad también tenían ciertas dudas y también... Pero no por la calificación, sino porque se metieran... lo que no le gustan es una edificación ahí, en una zona de esparcimiento. Bueno, pero que hay alternativa. Hay gente que efectivamente tiene niños y que todavía no se les puede prestar el servicio de guardería a muchos, para conciliar muchos matrimonios, muchas familias, ¿no? Pero hoy, que no ha dicho Elena, bueno, porque el Partido Popular diga dónde, y que pues se le ha dicho dónde. Hoy le ha respondido el propio presidente que ahí está el cuartel de Santiago, que se pueda hacer una guardería, que no necesariamente tiene que ser Averroes, que también podría ser, o no, bueno, porque efectivamente la guardería de San Francisco, que está casi en el rastro, pues está relativamente cerca, pero habría que ver si esa demanda de niños geográficamente dónde están viviendo, es decir, porque la guardería no se trata de hacerlo en cualquier sitio, también conviene, como pasa con los colegios, ¿no?, estratégicamente distribuidos a lo largo del territorio, del escaso territorio que tenemos. Hay muchas viviendas alrededor. Claro, por eso lo plantea precisamente Elena, por lo que tú comentas. Pero el tema es la demanda que hay a lo mejor de familias en el centro para este tipo de necesidades respecto, por ejemplo, a que en la zona del cuartel
de Santiago, allí en esas barriadas haya o no haya una prestación de servicios de ese tipo, ¿no? Guarderías municipales, ¿no? Entonces, también estudiarla, ¿dónde está la demanda? Santiago, es que me ha faltado a mí salir a responderle, que lo haré los próximos días. En Gabriel de Morales se está construyendo un nuevo colegio. Es un colegio, claro, falta el tema de 0-3, que claro, no sé si cabe incluso en el propio Gabriel de Morales. Claro, que existe también otras parcelas respecto, por eso se había planteado una parcela donde no estuviera cubierta esa demanda. Yo creo que por eso se ha planteado. Claro. Sí. Además, porque hay tema muchos es edificios alrededor que hay mucha gente joven. Entonces no hables del centro. ¿Dónde? Aparte, los edificios que hay alrededor de... Lo que estamos hablando, la propia primera línea de playa, de paso playas, marítimo, gente joven con también una niños zona, pequeños. inclusive como puede ser el barrio del Tesorillo, como puede ser también calle Astor Tallaví y lo que se conoce a lo mejor como la Plaza de Toros, calle Querol, es decir, que hay un núcleo poblacional bastante importante. Yo creo que lo que hay que estudiar es precisamente dónde tenemos la guardería, qué demanda tenemos, y porque él dice, oye, en el centro, bueno, pero en el centro, ¿quién vive y cuántos chavales no matrimonios jóvenes tienen hijos de 0 a 3? Claro, que no es en el centro, que estamos hablando de las demandas de los alrededores. Sí, y si no hay más cerca parcelas, vamos a ver, que el coste que conlleva una parcela de ese tipo en ese sitio, como pasa con la parcela que está al lado, la parcela que está al lado, que está libre y que se utiliza aparcamiento, etcétera, esa está tasada en 8 millones de euros, si no recuerdo mal, claro, es decir, ahí tú, hacer una construcción pública es un disparate porque la repercusión de 8 millones sobre lo que tú vayas a edificar arriba es un disparate y por eso no construye la ciudad autónoma, ¿cierto o no? Así vale, el tema es cuánto cuesta eso con la repercusión que vaya a tener respecto a la demanda en la zona centro. El tema es, ¿hay otros solares en otras zonas que no sean centro y que por tanto son públicos y no tan costosos en repercusión para que se dé la demanda más cerca de los que sean necesarios, o sea, tengan esa necesidad? Es el planteamiento urbanístico que me estoy refiriendo, Rachi. Vamos a dejar a Jesús ya. Vamos a ver, ante cualquier proyecto, si queremos sacarle punta al lápiz, se puede sacar siempre, siempre. Lo que pasa es que cuando hay un proyecto lo que hay que buscar son los pros y los contras. Entonces, si los pros superan con creces a los contras, la ubicación es acertada porque se puede ubicar, porque por la reglamentación del terreno ahí se puede elaborar, se hace en una zona que parece ser que no compite con otros centros y que es positivo para que la ciudadanía tenga la posibilidad de tener, pues, cierto número de plazas de infantil para llevar a la guardería, a mí me parece fantástico, o sea que yo no tengo ninguna pega, o sea que es que yo muchas veces no entiendo las dialécticas que se plantean ante determinadas situaciones cuando realmente, pues, hombre, si queremos sacarle la punta al lápiz, pues siempre podemos decir que el terreno en una zona, pues parece que no está totalmente horizontal, pero bueno, esto es si la ubicación es la correcta, se va a sacar partido, es positivo y lo positivo supera lo negativo, pues adelante. Entre otras cosas, la población la que se va a beneficiar de todo ello. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos. Bueno, me gustaría que analizaseis la encuesta del CIS, el barómetro del CIS de este mes de marzo, en el que otorga una subida importante al Partido Socialista respecto al Partido Popular. Estamos hablando con respecto a las elecciones pasadas. Vox pasaría a ser la tercera fuerza política. Podemos se desploma y Ciudadanos subiría un par de décimas respecto también a las elecciones anteriores. También es verdad que esta encuesta se hizo entre el 1 y el 11 de marzo. Se había presentado la moción de censura en marzo en Murcia, se había presentado esa moción de censura, aunque todavía no se había precipitado todo el terremoto político que estamos viviendo estos días. Pues, ¿quién quiere empezar a valorar el barómetro del CIS? El tema es que el CIS, con lo que llegó a ser una referencia en demoscopia brutal a nivel España, por encima de incluso grandes empresas privadas de demoscopia de gran relevancia, importancia y prestigio, el CIS había sido siempre un referente. El problema del CIS es el CIS de Tezanos, que se ha cargado. El cual ha acertado también las últimas elecciones generales, digo yo, ¿no? También ha acertado los datos casi de las últimas elecciones generales. ¿Quién? El CIS de Tesanos, ya que lo hablamos del CIS de Tesanos. Ha acertado. Hombre, y el Partido Socialista no metió un gol ni el arcoíris. No, bueno, pero o sea, hasta ahora, la lástima es esa, es decir, el problema es la cocina que tiene el CIS, cosa que no tienen la mayoría de las encuestas
de empresas demoscópicas. Es que lo que no es normal es que haya Pues, 7 empresas demoscópicas antes dijeron nacionales. que bajaba el PP y sigue bajando, y que seguía subiendo PSOE y sigue subiendo. Yo no sé en qué se está equivocando, pero lleva mucho tiempo acertando. Y algo estaremos haciendo bien. No es que Sí, él sí. no ponga la encuesta de cocina. El vamos. tema es que las empresas privadas de demoscopia, te hablo de prestigio como GAS3, Sigma 2, bueno. Demoscopia, etcétera, 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 están dando unos resultados que hasta los propios, si es que tienes que leer luego, cuando saca el CIE el suyo, cómo las empresas analizan en la encuesta del CIE y dicen que no saben cómo es posible que tengan esos datos, que es inviable ese tipo de datos. No se trata de si la tendencia... Pues a lo mejor vemos cadenas distintas, eso es verdad. Entonces depende de la cadena Eso es lo que iba a comentar, Porque seguro, vamos, en yo, la No, al eso final- yo veo cadenas distintas. Veo poca tele, veo yo- televisión me Melilla y gusta poco más. muchísimo Muy bien, los televisión Melilla debates de siempre. varias- Sí, televisión Siempre. Melilla y poco más, la Televisión verdad. Melilla tiene que ver los Pero postos afortunadamente También lo veo, me informo y me veo... gustan muchísimo los debates de cualquier cadena. Y Mira, también. yo todos los días leo toda la prensa nacional, y cuando digo toda es toda. Sí. eh, Pero depende y también de la prensa nacional. Toda, Claro. incluido Pues el país. te quedas con Incluido más el datos de país. uno que de otro. No. Bueno, el país, Y el periódico, país, y el país. periódico, y el Hace periódico, hasta el mucho periódico de tiempo- Hace Cataluña. mucho tiempo que dejó Hace ser el mucho país. Pero tiempo que el ¿cuál me país- falta entonces? Pero yo no voy a desprestigiar todo. ni hacer propaganda aquí de ningún medio, que cada uno... Que no, hombre, cada uno tiene su editorial que y su gracias, línea. que es verdad que el Partido Socialista lleva subiendo un tiempo y ahí estamos gobernando. Claro, lo que pasa es que yo no me Aunque quedo con no el CIS, gustara, me ¿no? quedo con el CIS más, veo otras también Sí. y hay cosas que no cuadran. Pero bueno, escúchame. Bueno, que- pues para eso están las urnas y, Claro. y pasaron Claro, no, por las son- urnas. si la y ya está. encuesta y los barómetros son Pues, herramientas, Claro. donde teóricamente te dan una foto fija del momento, ¿no? Entonces, tú tienes Y que ver lo de luego Pedro- la suma de fotos para ver la película. Y lo de ver Pedro cuál es la tendencia. Sánchez más valorado, ¿y has visto a Casado cómo está valorado? Seguro que muy mal. Es que es un poquito normal, ¿no? Ah, vale. Sí, valorado. No he visto, nada más que he visto esto, pero no he visto lo de... Pero vamos, que Bueno, lógicamente pues, Tezano es, hay que Pedro mirar. Sánchez es el más guapo y más alto. No, que tiene que ver y- eso, vamos. Y tiene que Pablo ver. Casado es el diablo o algo así. No, pero la verdad es que, no sé, necesitaría un poco reciclarse ese hombre. Está un poco enfadado qué? siempre. No sé, a mi Casado lo veo muy enfadado siempre. Bueno, ¿Estoy enfadado? Siempre está enfadado. Otro análisis. Bueno, Jesús. yo no tengo ninguna bola de cristal, evidentemente, como cualquier persona, pues esto te puede servir a lo mejor como orientación, vamos, pero también todo depende en esta vida según el cristal a través del que lo mires, según el color, pues ves las cosas de una manera o de otra. Esto yo lo único que las encuestas que veo del CIS, hay alguna cosa que no entiendo y pienso que no es así, porque no puede ser, porque conozco el tema desde dentro y entonces pues no me cabe que eso vaya a ser una tercera fuerza política, por ejemplo. Entonces, Ya sabía yo que era lo que no te cuadraba. Aquí cada uno Ya lo habla de su sabía libro, yo. eso no me cuadra ni de casualidad. Pero, bueno, pero yendo al tema, lo que se tiene que sacar de esto en conclusión es que los partidos políticos, todos, en la medida de donde estén, tienen que ponerse las pilas para intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y el que vaya el primero, pues ponerse las pilas para que seguir yendo el primero y sacar más citas. El segundo, intentar ponerse las pilas para cortar con el primero y así sucesivamente. Esa es la lectura que yo creo que debemos de sacar todos positivamente de esto y no decir, pues mira, fulanito va ganando, pues estupendo, ¿no? Menganito va no sé qué, porque No. en las encuestas no son No, así. yo digo que estamos haciéndolo bien. No, si yo no me Se refería puede a- mejorar y que hay que seguir creo que trabajando Yo creo para que es inmejorable. Todo. Por mí sí, no es verdad, no es verdad. Todo Todo es tiene- todo mejorable, tiene que pero sí mejorar. se está haciendo bien. Y yo creo que las ayudas que se están dando en pandemia, que siempre son pocas, pero que ha habido una inversión por parte y un compromiso por parte del gobierno central del PSOE y de la ciudad, que también lo estamos haciendo muy bien, gestionando
esos fondos para que los melillenses pues sufran un poquito menos en el aspecto económico en la pandemia. Y visualizarlo. Y no podemos relajarnos, tenemos que seguir trabajando. Claro, por eso, de los 12 millones que se han otorgado en Melilla para las ayudas, que lleguen solamente 4, pues hay que ponerse las pilas, ponernos a trabajar más para que llegue más. Ya está. Por números. Me alegro de que diga eso, Javier, porque si los reglamentos no hubieran sido, además algo que me quejo yo, además como consejero. Estamos hablando de la ley de subvenciones y a partir de ahí ya podemos decir Ya, lo que tú quieras. por eso mismo. Pero hay algunos reglamentos y demás que penalizan, por momentos. Pero el gobierno da ayuda directa, es decir, tiene que haber un procedimiento también. Penaliza bastante, sobre todo, la administración dentro de la propia administración, porque existe una administración dentro de la propia administración a la hora de llevar a cabo todos los trámites burocráticos al respecto. Además, la mejor manera muchas veces de medir si una ayuda no llega, el otro día en una cafetería muy conocida del centro, me decía, y la verdad salí contento, ya voy por la línea 5 y espero que salga la línea 6. He recibido absolutamente todas las ayudas. Otros compañeros no, porque es cierto de que determinada documentación no estaba en regla, como puede ser el hecho de estar a cero con la agencia tributaria, algo ayer que se quejaba el presidente del Partido Popular y que había que eliminar eso. Y como tú sabes, eso está la Ley General de Subvenciones, la Ley General Tributaria... No, pero va a haber una línea 7 para subsanar todo eso. O sea, que no se van a quedar atrás ni esas personas. Voy a terminar, digo con respecto a las ayudas, ya que hemos empezado por ahí. Con respecto a la encuesta, yo no lo voy a negar, yo evidentemente estoy en coalición por Melilla, un partido localista. No sale, por eso he dicho que me falta el CIDE, le ha faltado el 0,08 de CPM, que aunque en un pleno de investidura evidentemente va a caer del lado socialista porque somos los socios. ¿Cuánto has dicho? ¿0, qué? 0,08, Teruel existe creo que prácticamente para un diputado, que le falta coalición por Melilla, que luego él quiere restar el 31,3 al 0,08 al del PSOE, para luego igualmente devolvérselo. Pero bueno, yo creo que al igual que Teruel existe, y el Partido Regionalista también de Cantabria, yo creo que el regionalismo, los partidos locales pueden ser también importantes en el nuevo panorama político. El bipartidismo yo creo que es algo que ha pasado anteriormente, ahora mismo existe otro tipo de escenario, yo creo que también es sano desde un punto de vista democrático, pero es algo que aún en España tenemos que adaptarnos a gobiernos de consenso, gobiernos de más de un partido político, porque yo creo que esa va a ser la evolución en los próximos años en la política democrática de nuestro país. Algo que, por ejemplo, que en Alemania se ha normalizado, donde Merkel lleva gobernando prácticamente un lustro en coalición con otros 2 o 3 partidos, y yo creo que a Alemania debe ser capaz de que es una de las potencias a nivel mundial y europea, independientemente de cuál sea la composición de su actual coparlamentario. Me gusta la encuesta y esperemos que las próximas elecciones se puedan mantener, que yo creo que va a haber elecciones generales en el año 2022, no sé por qué, pero creo que habrá elecciones. Tú no tenías una bola. Él sí. No, yo lo digo sobre todo, pues, una pandemia desgasta bastante y yo creo que a la vista está, y además como responsable también político, y ahora Paqui que lleva menos, pero evidentemente yo creo que a lo mejor el escenario político nacional, con todo lo que está ocurriendo, con mociones de censura, con ese transfugismo, con las rupturas de acuerdos, de pactos, de nuevos acuerdos, elección anticipada en Madrid, nadie se lo imaginaba, en una misma mañana el escenario y el tablero político dio un vuelco. Por eso he dicho que a lo mejor que esto puede ser la antesala a que el año que viene nos veamos en elecciones generales, que esperemos que no, porque es importante tener una continuidad, independientemente de cuál sea el color político del gobierno, para dar estabilidad y certidumbre al ciudadano. Y para acabar los proyectos, sí, porque se están muy iniciando un montón, que es importante que... Y hablamos de la pandemia. Bueno, en Melilla ya decíamos al principio que los datos, desde luego, no son nada buenos. Y los datos de hoy, pues una nueva víctima en las últimas 24 horas, eleva a 77 personas el número de personas fallecidas por coronavirus. Los casos activos vuelven a superar los 501 en concreto. Y hoy se han registrado 46 nuevos positivos y la curación de 28 personas. Se han puesto en marcha esta semana las nuevas medidas, aunque era la prórroga de las anteriores, seguimos igual, confinamiento nocturno de 10 a 6 de la mañana, cierre perimetral, reuniones de no más de 4, el cierre de todos los establecimientos salvo alimentación, higiene y sanitario, a las 7 de la tarde cierran todos los establecimientos.
Y hay una cosa que yo no entiendo, ¿qué pasa en Melilla? Porque tenemos además la incidencia acumulada más alta de toda España. Estamos ya El en segundo 400... está a la mitad. No, es que hasta de Madrid nuestra, está por debajo. Madrid está en 223. Nosotros estamos en 490. Eso es una barbaridad. Ceuta en 211. Bueno, ¿Qué pasa en esta ciudad? Me van a pedir disculpas y sobre todo a los telespectadores. No es por echar la culpa ni mucho menos a los ciudadanos. Los responsables de turno evidentemente son, entre otras cosas, los gestores públicos, pero yo voy a recordar dos últimas noticias de las últimas horas, además casi a nivel nacional. Se ha detectado en una nave unos 13 trasteros donde decenas de, no sé si menores o mayores de edad, estaban llevando a cabo todo tipo de fiestas sin ningún tipo de distanciamiento o de medida de protección. Otra segunda noticia, también se ha hablado de que una naviera, ante la demanda en Semana Santa, va a reforzar las rotaciones para poder desplazarse a la península. Eso significa que muchos melillenses, a pesar del cierre perimetral, están optando por pasar la Semana Santa fuera de la ciudad, y se supone de que las medidas dicen todo lo contrario. Una tercera... No, que hay que justificar eso. Exactamente. Ojo. Una tercera, también se habla, entre otras cosas, que se encuentran a pacientes con COVID que no están respetando el confinamiento domiciliario. Son tres aspectos, tres noticias... Yo voy a meter un cuarto, si no te importa, Rachi. Que automáticamente a los 10 días de tener el COVID te den el alta y te manden a casa o a la calle a trabajar, etcétera, etcétera, automáticamente, sin una siguiente prueba para ver qué carga vírica tiene y si sigue dando positivo. Aquí tenemos un compañero de la televisión que lleva un mes y pico de baja en COVID y hoy se ha vuelto a hacer la prueba. Un mes y pico. Es decir, si tú lo que estás dando como sistema, Ingesa, es un alta a los 10 días, matemáticamente no sabes lo que estás dando, lanzando a la calle. Eso es protocolo nacional. Lo sé. Entonces eso no tiene nada que ver con la incidencia aquí. Cuidado, no sé. Yo a mí no me da seguridad. Que esos protocolos están... Yo me he adelantado, pero prefiero escuchar a Jesús, a ver sobre todo por qué no está funcionando. Los protocolos están hechos para cumplirlos. Y dentro de medicina, dentro de los protocolos, que no siempre 2 y 2 son 4, ¿vale?, hay que recrudecerlos en momentos puntuales dependiendo de qué tipo de patología estemos hablando. Entonces, si aquí hay unos protocolos de actuación X, por ejemplo, lo que acaba de comentar Javier, pues si esos protocolos aquí hay que cambiarlos y hay que coger y decir, esa persona a los 10 o 15 días se le vuelve a hacer otra PCR y hasta que no sea negativa no se incorpora a su mercado laboral o lo que sea, pues si hay que hacerlo, que se haga. Pero el tema más importante de lo que nos está pasando es que no hay responsabilidad ni individual ni colectiva. O sea, aquí podemos vender la moto como queramos, podemos pintar las cosas como queramos pintarlas, mientras no haya una sensibilización por parte de todos de que estamos ante una pandemia en el cual un bichito puñetero que se llama COVID-19 mata, hasta que eso la gente no se conciencie, aquí no vamos a bajar. ¿Por qué? Porque si no hay esa concienciación, solamente con que uno que te cruces por la calle y no lleve mascarilla, y en ese momento tú te quites la mascarilla para sonarte la nariz y te tose delante, lo has cogido. Y claro, el tema fundamental está en que a lo mejor tendremos que incentivar o aumentar, como queramos llamarlo, los métodos no de concienciación, porque ya lo estamos diciendo en todos los medios, sino los métodos de asegurarnos que se cumplan las normas. Entonces, si como muy bien ha dicho Rachi, se pilla en un centro de una nave a 13 personas poniéndose morados de beber y demás, y se les mete un cogido de 6.000 euros a cada uno, cuando la gente ve rasurar las barbas del vecino, las suyas se las pone a remojar. Entonces, habrá que tomar medidas, pero medidas que se cumplan. Porque si yo te pongo 14 multas y de las 14 multas no se cobra ninguna, pues entonces habrá que tomar medidas para que la gente que no es responsable se le toque de alguna manera, vamos a llamarle la moral u el bolsillo, para que diga la próxima vez, ojo, ya no me vuelvo a quitar la mascarilla y me pongo a cantar aquí en mitad de la calle porque la otra vez me han perdido 500 euros y lo he tenido que pagar, o si no me han metido por vía de Hacienda me meten, ¿me explico? O sea que habrá que coger, y los medios que tenemos, que es dentro de lo que es la propia sociedad, los métodos de seguridad,
que son las fuerzas de orden público, habrá que buscar la manera y la forma de coger, primero, para controlar todos estos desmanes de la gente que se desmadra, y segundo, al que se le pille, meterle un crujido como Dios manda, para que por lo menos la próxima vez se lo piense. Mientras no haya este tipo de control, no vamos a conseguir esa individualidad de concienciación que vamos buscando todos. Porque tú cuenta que en una pandemia, si el 60% de la población se cuida y respeta las normas, y un 40 no, ese 40 puede con el 60. Claro. Eso está claro. Y como vamos mirando las cifras, como sigamos así, va a llegar un momento que vamos a tener el 10% de la población afectada. Sí. Y en el momento que tengamos Estamos a el punto, 10%, Estamos a punto. hay que cerrar esto, pero a cal y canto. Y entonces ya vienen las madres mías, la hostelería, el esto, lo otro, nos vamos a pique, pero vamos a ver, si hay que concienciarse, por el amor de Dios. Que después Entonces, de un año si no hay la una gente- concienciación individual y colectiva, mal vamos. Y hay gente que sigue pensando, porque a mí me lo han dicho, menos mal que ya tenemos la vacuna y con la... No, oiga, vamos a ver, usted está en un error, que si la han vacunado, tiene usted posibilidades de tener ya anticuerpos y demás, pero hasta dentro de unos meses usted no va a tener una protección adecuada ante una persona que esté realmente infectada y tome contacto con usted. Que la vacuna es el primer paso para conseguir una inmunidad, pero a corto, medio y largo plazo. Y de aquí a que todos tengamos la pauta completa. Claro, pues, hasta que no haya una inmunidad de rebaño que coja el 80% de la población, pues si no conseguimos que se tomen las medidas en serio y se tomen las medidas como Dios manda, en cuanto si hay que poner multas, que se pongan, si no, de estas cifras no vamos a salir, al contrario, vamos a ir a peor, ¿eh? Después de un año que la gente no se haya concienciado y que todavía estén pensando en irse de puente en Semana Santa, pues, porque de hecho ya hacíamos... Bueno, y falsificando, certificados para decir tengo cita médica en tal sitio y en tal otro. Y es mentira, Muy grave. solamente para Muy- viajar. Eso es, Pues aparte... eso debería estar penalizado de también. aparte de O por lo irresponsable, menos muy que, grave. Vale, es que que esto, esa consulta a la que se les pide cita, yo qué sé, de alguna manera asegurarse de que realmente esa persona ha acudido a esa cita, No, precisamente a esa esta cita mañana médica. en el chat de gobierno se estaba estaba planteando hablando. esa posibilidad de un certificado de asistencia real a esa clínica o a ese lugar determinado si has pasado realmente que una tú pasas, cita médica. de acuerdo, pero cuando vuelvas tienes que llevar ese papel sellado por un Exactamente, médico, eso. una clínica y demás. Y el que no lo lleve sellado, dice, pasa por aquí, hombre. Yo he En oído la que tienda te alguna- están esperando. Yo he oído que alguna consulta médica de la península están pidiendo que se pague de manera anticipada la consulta. Una provisión de Porque fondos. mucha gente, pues, o que pide cita médica y luego no se va de viaje. Claro, no va oye, al que también, médico. también hay gente que paga los 25 o 50 euros de esa provisión de fondos, ¿eh? Y le viene maravilloso, y se le va da igual. Y da igual. Le echa la culpa al billete y ya está. Le dice, me ha costado 50 euros más caro. No, no, la solución está en que pase por una fiscalización por la clínica o el centro o incluso una consulta privada que lleve el sello del responsable. Para que cuando venga para acá diga, efectivamente, mire, usted ha ido y esto es mi justificante. El que le digan, usted se ha ido a tal, sí, mire usted, a ver, ay, pues me lo he dejado. Bueno, pues nada, que sepa usted que tiene 2.000 eurillos de multa. Que dice Solo 2.000, dice 3.000 o dice lo que sea. Algo que sea realmente que impacte, porque mientras a la persona no le impacta en el bolsillo, pues se le dice, te metes 50 euros o 100 o 200. No, tiene que ser algo que realmente le impacte para que diga, jolín, que como me pillen, madre mía, el susto va a ser tremendo. Es que la única forma, es que estamos viendo que por la lógica y por la humanidad y por todo, no se está llevando a cabo, o sea, la mejoría que deberíamos de tener, que en poblaciones mucho más grandes que nosotros, bastante más grandes. Yo quisiera Y que estén meter- totalmente esto descontrolado, por favor, esto no... Quisiera poner una sola anotación a Javier. todo esto, una sola anotación que es pedir, exigir, reivindicar muchas más vacunas de las que nos corresponde. Lo llevo diciendo varios programas, desde creo el 28 de febrero o el 27 de febrero, estoy diciendo que no nos manden solamente las vacunas que nos corresponde por la proporción de población. Melilla tiene una facilidad geográfica, precisamente para que, no es lo mismo que en Málaga, que te puedes ir a cualquier pueblo de Málaga, te pueden a cerrar Málaga como provincia, pero al final te pueden mover, aquí no te pueden mover a nada, en teoría, entonces es más controlable y por tanto lo que no puede ser es que siendo más controlable, potencialmente, tengamos estas cifras y no nos manden vacunas para estar en 3 meses todos vacunados.
Es decir, y estamos hablando de cifras que en un global, es decir, 100 o 150.000 vacunas, 83.000 habitantes por 2, en el caso de que no venga la de Janssen, que es una sola dosis. Es decir, eso en el cómputo global es nada y significa no bajar a cero. Bajar a cero e inmunizar a toda una población. De verdad es que es tan complicado. Tenemos que ser reivindicativos en eso. No podemos conformarnos a decir, es que nos mandan lo que nos corresponde. Ya sabes, yo estoy totalmente de acuerdo, pero te repito, estás vacunado y te puedes infectar. Sí, pero tienes menos, afortunadamente, No, un poquito menos de... Vamos a ver, porque si tu sistema inmunológico no ha creado todavía los suficientes anticuerpos que Sin los duda, tengas dentro claro. de 4 meses... Cada uno le reacciona de una forma. Así, al día siguiente de que te has vacunado o a los 15 días... Dices, No, tendrás que seguir utilizando mascarillas, hay que distancia, seguir, todo igual. por Sí, supuestísimo. sí. Entonces, Pero claro, que ya la infección es más difícil, no imposible ni mucho menos, pero más difícil si estamos vacunados, ¿no? Pues vamos a por ello. Pero es cierto que el vacuna puede contagiar. Vamos a ver, eso todavía está por... No está demostrado. He leído algo que, O sea que esta vacuna puede es que depende. no desarrollar la enfermedad, pero sí puede Es que contagiarla. depende, o sea, es que todavía no se sabe, hay muchas cosas que no sabemos de... Yo, vamos, hace 2 días he visto una paciente mía que sigue con anosmia, perdón, con falta de olfato de marzo del año pasado. El de mayo. O sea, imagínate la secuela, ¿qué estamos hablando? No, pero bueno, esto yo lo paso como una gripe. Hay gente que se muere, sí, pero el que no se muere, pues le pasa... No, perdona, hay gente que le está dejando polineuropatía, hay gente que le está dejando una cosa que se llama neuralgia del glosofaringeo, dolor permanente de la garganta. O sea, imagínate que la Problemas garganta... gastrointestinales, que la garganta te duela sí o sí, sin venir a cuento, sin que hayas cogido y que te duele, porque, vamos, es que hay una serie de problemas que estamos viendo y todavía seguiremos viendo porque seguimos aprendiendo día por día y que vamos, que no estamos ante una tontería. Bueno, pues es que yo es que te lo juro que no sé cómo hacer para que se conciencie todo el mundo de que estamos ante un problema muy grave, de que aparte de que te deja secuelas, es que mata. Y mata gente de 50 años, que lo hemos visto muy recientemente. O sea, que hay que, no sé, ¿no? Yo ya no sé, muchas veces falta un poco la manera de decir, a ver si es que no es uno capaz de expresarse lo suficientemente bien o tener la capacidad de poder llegar a toda la gente para que se sensibilice. Pero la evidencia está ahí. Sí, pero Y ahí llevamos un está, año y sufriendo, lo ¿no? llevamos diciendo y las cifras subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Esto es... Paqui, ya vamos terminando. Responsabilidad colectiva individual. Es fundamental que cada uno, si es que yo, por ejemplo, a nivel personal me da igual las normas que me ponga y el gobierno, es que yo me pongo las normas más duras para no contagiarme, ya no solo por mí, sino por mi madre, por una serie de personas que puedo tener alrededor, entonces no entiendo cómo no se pueden saltar las normas y protestar de que se establezcan normas para poder cortar la pandemia. Sí, yo sigo pensando que yo me las pongo más duras. Una breve pincelada, porque ya nos quedamos sin tiempo, de la celebración del Día de Estatuto de Autonomía, que los partidos del Gobierno defienden que, bueno, que se debe dotar de mayor seguridad jurídica al Estatuto. Sin embargo, el Partido Popular, el presidente del Partido Popular, ese mismo día que se celebraba, decía que el día que gobierne el Partido Popular va a eliminar este día como día festivo local, como es ahora. ¿Quién quiere empezar? Pero un minuto Aquí cada uno. Es que hay dos temas. La necesaria reforma o estudio de la reforma del Estatuto de Autonomía, habida cuenta de la sentencia del Supremo. Sí, me refiero a la declaración que se hicieron ese día, porque ese día... no, pero es que ahí fue el discurso del propio presidente, de muchos de los que hicieron, incluso el Partido Popular, el presidente Imbroda hizo declaraciones al respecto de que efectivamente hay que sentarse y hay que hablar de reforma del Estatuto, y otra cosa es el tema del 13 de marzo versus 17 de septiembre. Es decir, esto yo creo que lo que debe de quedar claro que este es el día del Estatuto de Autonomía y otra cosa es el día de Melilla, que son dos conceptos diferentes. Vale. Bueno, perdona, Paqui, el 17 es puro imbrodismo y el 13... ¿Puro imbrodismo? Bueno, te he respetado. Y el 3M te he respetado. Y el 3M yo creo que celebra lo que se conoce como nuestra carta magna particular, porque se habla de una sentencia del Tribunal Supremo que ha establecido que los cargos no electos no pueden formar parte de un gobierno, pero eso no significa, evidentemente, de que se nos ha descatalogado de toda figura administrativa. Hay que reformar, por tanto. Que esa reforma debe darse, evidentemente.
Que llevamos 26 años con un estatuto de autonomía, que es importante, yo creo que también es un hecho a resaltar. Que la disposición transitoria quinta de la Constitución española nos dice que a través de una ley orgánica nos podemos convertir en una comunidad autónoma, también es cierto. Pero yo creo que el Estatuto de Autonomía, tal como se celebra el Día de Andalucía, el 28 de febrero, yo creo que celebrar el 13M, además, después de las lecturas de los propios chicos, que lo hicieron de manera maravillosa, del Buen Consejo, cuando tú escuchas y profundizas y reflexionas sobre el contenido de ese Estatuto de Autonomía, yo creo que es un documento de que no estamos explotando lo suficientemente. ¿Que requiere de reforma? Sí. ¿Que tenemos que mejorar nuestra situación administrativa? Sí. ¿Que eso puede servir para reforzar la españolidad de la ciudad de Melilla? También. Pero a partir de ahí yo creo que es una fecha bastante interesante y esperemos que se pueda seguir celebrando, no en estos 2 años restantes de legislatura, sino después del año 2023, porque como ha dicho el anterior presidente de la ciudad, pues yo creo que después del 17S, yo creo que solamente tiene que ser motivo para celebrar el cumpleaños de Mustafa Berchan, porque cumple el 17 de septiembre precisamente, y ya está, simplemente a modo de concluir. Jesús. Hombre, yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver, el tema es que hay que hacer una reforma, eso está claro. O sea, tenemos que actualizarnos y tenemos que ampliar la capacidad de que Melilla pueda seguir creciendo en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, un estatuto de autonomía, indudablemente, que se hizo en su época, eso marcó un hito, pero que, claro, esto hay que reforzarlo, hay que actualizarlo, todo es mejorable, tiene todas las voces. Yo me gustaría que en eso fue como en la Carta Magna, todas las voces de todos los partidos participaran para aportar su granito de arena y después el celebrarlo, pues que se celebra el 13 de marzo, pues estupendo, ¿sí? No hay ni... El caso es que podamos celebrarlo. Dime. Que se elimine como día festivo, como propone el PP. Yo no, todo que sea un acto en el cual aúna esfuerzos y aúna voluntades para llegar a que una sociedad, en este caso la melillense, tenga capacidad de crecimiento y tenga capacidad de tener más miras de las que hay ahora, esto es para juntarse y celebrarlo, indudablemente. Claro, me gustaría celebrarlo pues sin la mascarilla y con una cervecita, con un grupo de amigos de cada uno de un partido político. Y con menos distancia. Paqui. Pues terminamos. Es un documento de consenso que fue en su momento y como ha dicho Gloria, que si hay reforma que sea de consenso también, que es algo que nos viene, no es bueno para todos los melillenses ese crecimiento y ¿por qué no? Si todas las comunidades celebran el día de su autonomía, ¿por qué Melilla no puede celebrar su estatuto de autonomía? Yo creo que sí, que tendría que seguir. De hecho, el día de Melilla, el 17 de septiembre, es poco tiempo, porque yo recuerdo que antes el día de Melilla era el 4 de octubre, o sea que no era el 17, eso fue... y además... Quinto centenario, a ver qué fecha buscamos. Claro, o sea que es como algo de la historia. Casualmente fue cuando llegó Pedro Sopiñán y puso... Recomiendo un libro a los telespectadores. Yo te voy a recomendar otro. Los alguaciles de Melilla. Te lo iba a recomendar mismo. Bueno, si pues tú lees Alguaciles de Melilla, este fin de semana eres más del 13M que del 17. Perdona, el 13M, los alguaciles de Melilla, el 13M, no saben ni lo que existe, ni que existía. Pero claro, porque fue a posteriori, claro, prácticamente, decir, pero por eso lo mismo... dejamos aquí, no podemos más. Este fin de semana nos ponemos a leer los alguaciles de Melilla. Bueno, pues muchas gracias a los 4 por estar aquí, os espero la semana que viene, y a ustedes también muchas gracias por estar allí, y hasta el jueves que viene, muy buena noche y que descansen. Cuídense.